arcos, sí, pues el nodo 1 es uno de ellos, ¿no? El nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, ¿no? Están separados 3 arcos, ¿no? Por algún camino, ¿no? Ahora, 4 arcos, el nodo 1, ¿no? Hay caminos que separan al nodo 1 con 4 arcos del destino, ¿no? El nodo 5, el 1, 1, el nodo 5 también, 4 arcos del destino, ¿no? Y finalmente, el nodo que está separado 5 arcos del destino, sí, el nodo 1, ¿no? Está separado 5 arcos, ¿no? Tenemos aquí el nodo 1, 5, el camino 1, 5, 4, 7, 6, 8. Ahí hay 5 arcos, ¿no? Los nodos que tienen separados 6 arcos del destino, ya no hay, ¿no? Entonces, quedamos que hay nodos que están separados un arco, nodos que están separados 2 arcos, nodos que están separados 3 arcos, 4 arcos y hasta 5 arcos, ¿no? Entonces, el problema tiene 5 etapas, pues, ¿no? Ahora, va a haber nodos que pertenecen a más de una etapa, ¿no? Por ejemplo, el nodo 1, por un camino está separado 2 arcos, pertenece a esa etapa, ¿no? Por otro camino está separado 3 arcos, pertenece a esa etapa, ¿no? Por otro camino está separado 4 arcos, pertenece a esa etapa, ¿no? Entonces, hay nodos que van a pertenecer a más de una etapa, ¿no? Entonces, voy a comenzar a desarrollar el problema. A ver acá. Vamos a definir etapa. Ya. La etapa 5 está definida por los nodos que están separados un arco, ¿eh? Arco. X5. X5. A ver, listamos los estados. A ver, ¿qué nodos están separados un arco del destino? El nodo 3, el nodo 6, estoy colocando en orden, ¿eh? El nodo 7, ¿no? Estos 3 nodos están separados un arco del destino, ¿no? Ya. Ahora, la variable de decisión, ¿qué valor tomaría, no? Si yo entro en la etapa 5 por el nodo 3, ¿qué arco elijo? Elijo el arco 3, 8, ¿no? Entonces, 8 sería el valor de la variable de decisión, X5, ¿no? Si entro a la etapa 5 por el nodo 6, ¿qué arco elijo? Elijo el arco 6, 8. Y si entro en la etapa 5 por el nodo 7, también tengo que elegir el arco 7, 8, ¿no? Ya. Entonces aquí voy a completar la tablita acá. Y el F sub 5, F asterisco 5 y el X asterisco 5, ¿eh? Acá. Oh.
Ya, entonces, a terminar de trabajar la etapa 5, y así uso el arco 3, 8, en este caso la distancia sería 14, ¿no? Entonces, si uso el arco 6, 8, la distancia es 4. Si uso el arco 7, 8, la distancia es 2. Ya, el F sub 5, bueno, hay un solo resultado, se convierte en el óptimo, y el X correspondiente es 8 acá. Para el estado 6, el óptimo es 4, y el X correspondiente es 8 también. Y para el estado 7, el óptimo es 2, y el X correspondiente es 8, ¿no? Estoy trabajando entonces la etapa 5, ¿eh? Ahora vamos a trabajar la etapa 4. Ya, la etapa 4 está definida por los nodos que dan dos arcos. Dos arcos, ¿no? ¿Listo? La función de rendimiento, el F sub 4, es el 4, 4. Ya voy a listar los estados. Ya, los estados. A ver, ¿qué no están separados dos arcos ordenadamente? El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, 5 y 7, ¿no? 4, 5, 7. Ya, y la variable de edición, a ver, si yo entro al nodo 1, el camino que separa el nodo 1 del nodo destino, formado por dos arcos, es el camino 1, 3, 8, ¿no? Entonces, el valor de la variable de edición sería 3 acá, ¿no? 1, 3, ¿no? Y si yo entro a la etapa 4 por el nodo 2, el camino formado por dos arcos sería el camino 2, 7, 8, por lo tanto, sería 7, ¿no? Entro al nodo, a la etapa 4 por el nodo 3, ¿no? El camino sería 3, 7, 8, sería también 7, ¿no? Ahí está el valor 7.
si entro en la etapa 4 por el nodo 4, el camino sería 4, 7, ya está 7 ahí, ¿no? Si entro en la etapa 4 por el nodo 5, el camino sería 5, 6, ¿no? Aquí ponemos acá 6, acá 6, ¿no? Y, y si entro a la etapa 4 por el nodo 7, tengo que usar el camino 7, 6, 8. Ya está el nodo 6 ahí, ¿no? La pongo el F sub 4 óptimo y el X sub 4. Ya. Vamos a ordenar esto. Ya. A ver, entro a la etapa 4 por el nodo 1 y uso el arco 1, 3, ¿no? Ah, pero acá falta el... En la función de rendimiento ya hay que incluir el F sub 4 óptimo, ¿no? F sub 4 óptimo. Perdón, F sub 5 óptimo, ¿no? Lo hemos calculado en la etapa 5, ¿no? A ver, entro a la etapa 4 por el nodo 1. El arco 1, 3 tiene una distancia de 15 más, ¿no? El F sub 5 óptimo, ojo que corresponde al estado 3, pues, ¿no? Ya más 14 entonces, ¿no? De 1 a 6 no existe arco de 1 a 6, esto no se trabaja. De 1 a 7, de 1 a 7 tampoco, ¿no? De 1 a 7 tampoco hay arco. Entonces no se trabaja esto. De 2 a 3, ya entro a la etapa 4 por el nodo 2. El nodo 2, el arco. Bueno, no existe un arco de 2 a 3, ¿no? De 2 a 6 tampoco existe arco de 2 a 6. De 2 a 7, ¿no? Si hay un arco de 2 a 7, eso tiene una distancia de 12 más el F sub 5 óptimo. Cuando a la etapa 5 entro por el nodo 7, ¿no? Esto tiene un valor de 2, ¿no? Ahora, entro a la etapa 4 por el nodo 3. Voy a trabajar esto. Nodo 3. Ya, no, 3 tenemos ya, ¿qué arco tengo que elegir? Tengo que elegir el arco 3, 7, ¿no? No existe un arco 3, 3, tampoco un arco 3, 6. Esto no se trabaja entonces. Ya, 3, 7, sí. ¿Cuánto tiene esa distancia? 13 más el F sub 5 óptimo sería 2, ¿no? Entro a la etapa 4 por el nodo 4. Tengo que elegir el arco 4, 7, ¿no? No existe el arco 4, 3 ni 4, 6, ¿no? ¿Cómo se trabaja entonces? Sería 4, sería 1. 1 más 2, ¿no?
Siento la etapa 4 por el nodo 5. El nodo 5. Ya, nodo 5 tenemos el... Ya, tengo que usar el arco 5, 6, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, 5 con 3 no se trabaja. Es 5, 6 y no sería 4. Más el F sub 5 óptimo para el estado 6 en la etapa 5, es 4. ¿Ya? Y 5 con 7 no existe el arco. 5, 7 no se trabaja. Ahora sí entro la etapa 4 por el nodo 7. Tengo que usar el arco 7, 6. Nada más. No existe el arco 7, 3. Ni el arco 7, 7. Ya de 7 a 6, esto tiene una distancia de 3, ¿no? Más el F sub 5 óptimo en la etapa 5 para el estado 6, que es 4. Esto no se trabaja. Ya, tenemos aquí. Vamos a ver el mejor rendimiento para cada estado. Aquí 15 más 14, 29. 2. Y el X correspondiente es 3, ¿no? Y acá 12 más 2, 14. El X correspondiente es 7. Acá 13 más 2 es 15. Y el X correspondiente es 7 también, ¿no? Acá 1 más 2, 3. El X correspondiente sería 7. Acá 4 más 4, 8. El X correspondiente es 6. Acá 7. El X correspondiente es 6, ¿no? Entonces ahí he trabajado ya eh, la etapa 4, ¿no? Vamos a trabajar en la etapa 3 y 2. A ver, etapa 3. 3 arcos. Está definida por los nodos que están separados 3 arcos, ¿no? La etapa 3 es X3, S3, ¿no? Aquí tenemos la función de rendimiento. Sería F sub 3, 3x3, más el F sub óptimo, sub 4. Vamos a listar los estados, ¿no? ¿Qué nodos están separados? 3 arcos de destino, ¿no? El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, ¿no? 5. El nodo 6 no, ¿no? El nodo 7 tampoco. Ya, esos son los nodos que están separados, 3 arcos del destino por algún camino, ¿no?
A ver, vamos a... ah, ya acá. A ver, poniendo los valores de la variable de decisión, ¿no? Estamos en la etapa 3 que define los no que están separados. 3 arcos destinos, ¿no? A ver, siento a la etapa 3 por el nodo 1. A ver, ¿qué camino de 3 arcos tenemos? Tenemos camino, puedo ir de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4 y de 1 a 5, ¿no? Sí. Esos valores tienen la variable de decisión, ¿no? 2, 3, 4, 5 y no 7. Ya. Siendo a la etapa 3 por el nodo 2, tengo que ir al nodo 7. Ya está el nodo 7 como variable de decisión. Siento por el nodo 3, también tengo que ir al nodo 7. Ya está acá como variable de decisión. Si entro a la etapa 3 por el nodo 4, también al nodo 7. ¿Eh? Al nodo 5, tengo que ir al nodo 4. Está acá ya como variable de decisión. ¿No? Todos los valores que puede tomar la variable de decisión. Sería... A ver, F sub el óptimo. Vamos a evaluar esto. Ahora, siento la etapa 3 por el nodo 1. Tengo que y elijo el arco 1, 2, ¿no? Es decir, tiene un valor de 12, ¿no? 12 más el F sub 4 óptimo. Esto lo veo en la etapa 4 para el estado 2. Ese valor es 14, ¿no? De 1 a 3, la distancia es 15, más el F sub 4 óptimo. Eso lo veo en la etapa 4 para el estado 3. Eso vale 15. De 1 a 4, esto tiene un valor de 12, más el F sub 4 óptimo. Ya, para el estado 4, que es 3, ¿no? De 1 a 5, 12 más el F sub 4 óptimo. 8. ¿Cuánto es? 8, 8. 8, ¿no? Y de 1 a 7 si no hay arco, ¿no? Por lo tanto, esto no se va a trabajar. No se trabaja esto, ¿no? No hay arco de 1 a 7. Ya, siento la etapa 3 por el nodo 2. Debo elegir el arco 2, 7, ¿no? Ya, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 no se trabaja.
Los 7. 12, 7. 12 más 7. Ya de 3 a... Dentro de la etapa 3 por el nodo 3, el único arco que puedo elegir es 3, 7, ¿no? No se trabaja entonces 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4, 3 con 5. Y acá, ya, 3 con 7 sí se trabaja y esto tiene un valor de 13 más el F sub 4 óptimo que sería 7, ¿no? Siento la etapa 3 por el nodo 4. También tengo que dirigirme al nodo 7, ¿no? Por tanto, no se trabaja 3, 4 con 2, 4 con 3, 4 con 4, 4 con 5. Ya, 4 con 7 vale 1, ¿no? La distancia más 7, ¿no? Y finalmente, para el estado 5, tengo que irme al nodo 4, ¿no? Nada más, ¿no? No trabajo con el 5 con 2, 5 con 3, 5 con 4, 1, ¿no? 1 más, ya. 1 más el F sub 4 óptimo que sería 3, ¿no? 5 con 5 no se trabaja y 5 con 7 tampoco, ¿no? Entonces ahora hay que hallar el mínimo para cada estado, ¿no? De todos los rendimientos para cada estado. Aquí para el estado 26, 30, 15, 20. 15 es el mínimo, ¿no? Y el X correspondiente es 4. Acá hay un solo, para el estado 2 hay un solo resultado que es 19. Y el X correspondiente es 7. Para el estado 3 también hay un solo resultado que es 20. El X correspondiente es 7 también. Para el estado 4, el único resultado que es 8. Y el X correspondiente es 7, ¿no? Y para el estado 5, un solo resultado que es 4. Y el X correspondiente es 4 también, ¿no? Y ya está trabajada la etapa 3, ¿no? Ya. Ahora vamos a la etapa 2. Etapa 2. La etapa 2 está formada por dos nodos que están separados 4 arcos, ¿no? 4 arcos. Ya. Aquí. El X sub 2. La función de rendimiento que sería F sub 2. Que es función de S sub 2 y de X sub 2. Más el F sub 3 óptimo. Y acá tenemos el S sub 2. Y para listar acá los estados, ¿no? Aquí nodos están separados 4 arcos del destino. El nodo 1 es uno de ellos, ¿no? 1. El nodo, ¿qué otro nodo? El 2, ¿no? Ya. El 2 máximo está separado 3 arcos. El 3 también, el 4 también. Sería el nodo 5, ¿no? También hay un camino que lo separa 4 arcos, ¿no? Y ningún otro nodo. O sea, aquí en la etapa 2 hay 2 estados, ¿no? El nodo 1 y el nodo 5. Y la decisión, a ver, ¿qué valores toma la variable de decisión? Siento por el nodo 1, camino de 4 arcos es ir al nodo 2. Al nodo 3 también. Al nodo 4.
al nodo, a ver, nodo 4. Ah, no, 5 también. Entonces, pero hay un camino de 4 arcos. Y si entro a la etapa 2 por el nodo 5, tengo que irme al nodo 4, ¿no? Que ya está como variable de decisión, ¿no? Estos serían todos los valores que toma la variable de decisión, ¿no? El F sub, el óptimo sub 2 y el X óptimo 2, ¿no? Ya, aquí. A ver, de 1 a 2, tenemos un valor de 12, más el F sub 3 óptimo para el estado 2, eso está en la etapa 3, es 19, ¿no? De 1 a 3, tenemos un valor de, ¿cuánto? Ya, de 1 a 3 es 15, ¿no? 15 más 15 más sería, a ver, el F sub 3 óptimo es 20, ¿no? 20. De 1 a 4 es 12, más el F sub 3 óptimo para el estado 4 que es 8. De 1 a 5 es 12, más el F sub 4 óptimo, sub 3 óptimo, perdón. El F sub 3 óptimo para el estado 5, que es 4, ¿no? Ya. Y ahora trabajamos el estado 5. El único arco que se trabaja es el arco 5-4, ¿no? Por lo tanto, no se trabaja el arco 5-2, 5-3, 5-4. ¿Por qué no me deja? Estoy en clase. Ya, entonces continuamos. Ya de 5 a 4. A ver, el único arco que se trabaja es 5-4, ¿no? Esto tiene un valor de 1 más el F sub 4, su 3 óptimo para el estado 4 en la etapa 3 es de 8, ¿no? 8, ¿no? No se trabaja de 5 a 5. Voy a rayar esto para que se entienda mejor. Entonces, ya, a ver, vamos a evaluar los rendimientos en la etapa 2 para el estado 1. Ya, tenemos aquí 12, 19, son 31, 35, 20 y 16, ¿no?
el menor es 16, el X correspondiente es 5. Para el estado 5 hay un solo resultado que es 9, el X correspondiente es 5. Entonces ya está trabajado, ¿no? La etapa 4, ¿no? Perdón, la etapa 2, ¿no? Vamos a la etapa 1. La etapa 1 sabemos que está conformada por... Tiene un solo estado, ¿no? Que es el nodo 1, que es la entrada a la red, pues, el nodo origen, ¿no? Entonces, etapa 1. Está formado por los nodos que están separados, 5 arcos, ¿no? 5 arcos. X3, X3, ¿no? Ya. Ya. Bueno, aquí estamos en la etapa 1. Que he buscado acá. X1 acá y S1, ¿eh? Mire, en el problema, ejemplo que le hice la vez pasada, en la etapa 1 recuerdan que había un solo estado, ¿no? Lo mismo ocurre acá. ¿Por qué? Porque en una red hay un solo nodo origen, ¿no? Y los nodos son las entradas a las etapas, ¿no? Entonces, en las etapas 1 hay un solo estado, que es el nodo 1, ¿eh? El nodo 1. La función de rendimiento, como siempre, es f sub 1, de C1, X1, más el F óptimo, ¿no? F, ¿no? Ya. Y la... Ya, ¿qué camino tiene que usarse para en la etapa 1? ¿Qué camino separa el nodo 1 del nodo destino? ¿Qué camino está formado por 5 arcos, ¿no? Vamos a ver la red acá. Sería de 1 a 5, ¿no? 1, 5, 4, 7, 6, 8. No hay otro camino, ¿no? Repito, 1, 5, 4, 7, 6, 8. Ese camino está formado por 5 arcos, ¿no? Entonces, la variable de decisión toma un solo valor, ¿no? Es el nodo 5, ¿no? Y tenemos acá el rendimiento óptimo, el F sub 5, pero es 1 y el X 1. Ya. A ver, evaluamos entonces.
entro a la etapa 5 por el nodo, bueno, en la etapa 1 por el nodo 1, y el arco que tengo que elegir es el arco 1, 5, ¿no? Y ese arco tiene pues un costo o distancia de 12, ¿no? 12, sería entonces 12 acá. 12 más el F su 2 óptimo, ¿no? Que corresponde al estado 5, ¿no? En la etapa 2, el estado 5, ¿cuál es el óptimo? Es 9, ¿no? 9, ¿no? 9, ¿no? Pues ya está evaluado el rendimiento. Hay un solo resultado, es 12 más 9, 21. El F óptimo es 21 y el X correspondiente es 5. Pues ya está trabajado la etapa 1. Hemos trabajado todas las etapas, ¿no? Hay que armar la solución partiendo siempre de la etapa 1. Hay que enlazar la solución de etapa en etapa hasta encontrar la solución óptima, ¿no? Ya, partiendo de la etapa 1, ¿qué es lo óptimo en la etapa 1? Es de ir de 1 a 5, ¿no? Y su rendimiento es 21, ¿no? Pueden ver acá, ¿no? Ya, repito. Mire, en la etapa 1, si entro la etapa 1 por el nodo 1, debo ir al nodo 5, pero esto tendría como el camino que yo elegiría, tenía esta distancia de 21, 21, ¿no? Pero vemos que en la etapa 2 también está el nodo 1 como estado, ¿no? Acá está, el nodo 1 en la etapa 2, ¿no? Y si yo entro en la etapa 2 por el nodo 1, la distancia sería 16, ¿no? También tengo que irme al nodo 5, ¿no? Vemos que esta distancia 16 es mejor, ¿no? Que en la etapa 1, que es 21, ¿no? Entonces yo descarto esta etapa, descarto, ¿eh? Porque he encontrado un mejor camino, ¿eh? En la etapa 2, ¿ya? Ahora comparo con la etapa 3, donde también está el nodo 1. Y así yo entro en la etapa 3 con el nodo 1, por el nodo 1, tendría que ir al nodo 4 y el camino tendría un valor de 15, ¿no? Una distancia de 15, que es mejor que 16, ¿no? Mejor que 16. Por lo tanto, al ser el rendimiento en la etapa 3 mejor que en la etapa 2, yo descarto la etapa 2, ¿no? Lo descarto, ¿no? Y veo que en la etapa 4 también está el nodo 1 como estado, ¿no? Finalmente el nodo 1 está como estado en la etapa 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces voy comparando, ya, comparo el rendimiento de entrar a la red por el nodo 1 en la etapa 3, que es 15, con el rendimiento de entrar a la red por el nodo 1 también en la etapa 4, su rendimiento es 29. Entonces veo pues que 29 no es mejor que 15, ¿no? Entonces no puedo descartar esta etapa. La etapa 3 no la puedo descartar, ¿no? Entonces a partir de ahí comienzo yo a formar el camino, ¿no? Repito, entonces, al haber encontrado que en la etapa 3 tengo un mejor rendimiento que en la etapa 2 y también mejor rendimiento que en la etapa 1, es que yo descarto, ¿no? La etapa 2 y la etapa 1, ¿no? Y comienzo a formar la solución a partir de la etapa 3, ¿no? ¿Cuál es lo óptimo de la etapa 3? Ir de 1 a 4. Voy formando el camino. 1, 4, ¿no? Ya, entonces, en la etapa 3 estoy entrando a la red por el nodo 1 y debo dirigirse al nodo 4, ¿no? Quiere decir que estoy saliendo de la etapa 3 por el nodo 4, ¿no? Entonces equivale a entrar a la etapa 4 por el nodo 4. Aquí está el nodo 4 acá. Entro a la etapa 4 por el nodo 4
Y como esta es la solución óptima de la etapa 4, dicen, si yo entro a la etapa 4 por el nodo 4, debo ir al nodo 7. Entonces, lo óptimo es ir de 4 a 7, ¿no? Entonces, estoy saliendo de la etapa 4 por el nodo 7, por lo tanto, entro a la etapa 5 por el nodo 7. 7. Y lo óptimo es ir de 7 a 8, ¿no? Y con eso llego al destino, ¿no? 7 a 8, ¿no? Entonces, esa es la solución, ¿eh? 1, 4, 7, 8, ¿no? 1, 4, 7, 8. Acá lo vamos a poner en la red. 1, 4, 7, 8. Este es el... Ya, 1, 4, 7 y 8. Ese sería el camino más corto del nodo 1 al nodo 8. ¿Y cuánto es su costo o distancia? Es 12 más 1, 13 más 2, 15, ¿no? 15, ¿no? Este valor 15 está acá, pues, como en el ejemplo anterior. Está acá. Acá. A partir de la etapa 3 comenzamos a formar la solución al problema completo. Se descartó la etapa 2 y la etapa 1. Y acá está como siempre, ¿no? En la primera etapa, donde se comienza a formar la solución, ahí está la solución al problema completo, ¿no? En este caso, la distancia más corta del nodo 1 al nodo 8 es 15, ¿no? Y el camino es 1, 4, 7 y 8, ¿no? ¿Alguna consulta? O sea, el ejemplo que acabamos de trabajar es un ejemplo de una red irregular, donde un nodo puede pertenecer a más de de una etapa. Cuando ocurre eso, que es en la mayoría de las redes, ¿no? Irregulares, entonces nosotros comenzamos a formar la solución de siempre desde la etapa 1, ¿no? Comparando con la solución de la etapa 2, ¿no? Porque es posible que el nodo origen esté como estado en más de una etapa, ¿no? Y comenzamos a comparar las soluciones. Y vamos descartando soluciones que no son mejores que las que acabamos de encontrar. Y así vamos a formar la solución al problema completo, ¿no? ¿Correcto? Ya voy a interrumpir un momento para pasar lista, por favor.
Ya, atención a la lista, por favor. Amado Arellanos. Amado Arellanos. Presente, profesor. Ya. Blanco Caroajulca. Presente, profesor. Gracias. Bocanegra Blas. Presente, profesor. Gracias. Buitrón Mota. Presente, profesor. Gracias. Cáceres Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Cayata Huanco. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Sacaco. Cárdenas. Claros Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Chalco. Presente, profesor. Gracias. Enciso Valle. Presente, profesor. Gracias. Gaso Vargas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Guanmañaupa Díaz. Presente, profesor. Wilca Osco. Presente, profesor. Gracias. Lino Sota. Presente, profesor. Gracias. Lucero Ramos. Presente. Gracias. Manzanares Lozano. Presente, profesor. Buenas noches. Martínez Cuellar. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mata Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Altamirano. Presente, profesor. Mendoza Pérez. Presente, profesor. Merino Serna. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Zapata. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pari Díaz. Presente, profesor. Gracias. Paucari Fernández. Presente, profesor. Gracias. Pinedo Andagua. Presente, profesor. Gracias. Pinto López. Presente, profesor. Gracias. Porras Pino. Presente, profesor. Gracias. Pozo Chinguel. Pozo Chinguel. Preciado Magallanes. Preciado Magallanes. Quispe Fernández. Presente, profesor. Gracias. Rivera Blas. Rivera, presente. Gracias. Rodas Quispe. Presente, profesor. Gracias. Rosado Sotomayor. Presente, profesor. Gracias. Silva Espinosa. Gracias. Sotelo Mauri. Presente, profesor. Gracias. Soto Angulo. Presente, profesor. Gracias. Tito Cárdenas. Tito Cárdenas. Velarde Quintana. Presente, profesor. Gracias. Hay alguien que no ha contestado. A ver. Profesor, Llamar a la- ¿Manzanares ¿Sí? llamó? Sí, Ok, gracias. de Manzanares. Sí, está como presente. A ver. Cárdenas Acaco. Pozo Chinguel. Preciado Magallanes. Tito Cárdenas. Continuamos entonces. Ya, entonces acabamos de resolver un problema de ruta más corta en donde la red es irregular, ¿no? Y donde
En ese caso, los nodos pueden pertenecer a más de una etapa, ¿no? Ahora, si este problema fuese de maximización, por ejemplo, si fuese el problema de, dada la red, se pida ya la ruta crítica, entonces aquí el criterio es el mismo, ¿no? Para dividir el problema en etapas se determina, ¿no? Cuántos nodos, cuántos arcos están separados de un nodo del destino, ¿no? ¿No? Y el criterio para elegir el resultado es de maximización. En la ruta crítica, sabemos que la ruta crítica es la de mayor duración, ¿no? En vez de minimizar, maximizamos, ¿no? Y ya así podemos hallar la ruta crítica, ¿no? Pasamos a otro tipo de problema, ¿no? El problema de asignación de recursos, ¿no? Tenemos acá este problema. Dice, una empresa petrolera tiene $4 millones para invertir en 3 pozos petroleros. El rendimiento ganado del pozo, y son 3 pozos, 1, 2 y 3, depende de la cantidad de dinero invertido en el pozo I, como se ve en la tabla, ¿no? En la tabla vemos que si se invierte 0 millones, el pozo 1 rinde 4, el pozo 2 rinde 3, el pozo 3 rinde 3, ¿no? Millones, ¿no? Si se invierte 1 millón, en el pozo 1 aumenta su rendimiento de 4 a 7, ¿no? En el pozo 2 aumenta de 3 a 6, en el pozo 3 aumenta de 3 a 7, ¿no? Vemos que el pozo 3 tiene un mayor incremento en su rendimiento, ¿no? Y así, ¿no? Se puede invertir en cada pozo, como se dispone de 4 millones en total. Entonces aquí en la tabla se muestra cómo se incrementa el rendimiento de cada pozo al asignarle 0, 1, 2, 3 y 4 millones, ¿no? El problema completo es que se tienen 4 millones, ¿cómo asignar esto a los 3 pozos, ¿no? Se supone que la cantidad invertida en un pozo debe ser múltiplo exacto de $1 millón, ¿no? Por eso es que no existe asignar, por ejemplo, 1.5 millones de dólares, ¿no? Todas cantidades enteras de millones, ¿no? Se pide determinar una estrategia de inversión que maximice el rendimiento que la petrolera obtendrá con sus 3 pozos. Tenemos ahí el enunciado del problema. Entonces, si recordamos nosotros el problema de asignación de recursos, el criterio para dividir el problema en etapas es como los recursos se van a distribuir entre actividades. En este caso, cada actividad es un pozo. Entonces, ¿cómo repartir, ¿no? ¿Cómo asignar los 4 millones de dólares entre los 3 pozos? Entonces, como cada actividad es un pozo y hay 3 pozos, el problema tiene 3 etapas, ¿no? Así, al ocuparme de una etapa, yo determino cuánto debo asignar a ese pozo, ¿no? En cada etapa, ¿no? Cuánto asignar a cada pozo en cada etapa. Y de esa manera, resuelvo cada etapa y luego uno la solución, ¿no? Ahora, en el problema de asignación de recursos, ojo, es indiferente la numeración de las etapas. Lo que no ocurre en el caso del problema de ruta más corta que acabamos de ver, ¿no? Acá, como es indiferente la numeración de las etapas, yo puedo tomar como etapa 1 el pozo 1, etapa 2 el pozo 2, etapa 3 el pozo 3, ¿no? O puede ser etapa 1 el pozo 2, etapa 2 el pozo 3, etapa 3 el pozo 1. O sea, no hay... se puede enumerar de cualquier manera las etapas y siempre vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, vamos a resolver esto, ¿no?
empezamos con la etapa 3, ¿no? Etapa 3. Que vamos a definir como el pozo 3, ¿eh? Pozo 3, ¿no? Ya. Aquí tenemos el X sub 3, la función de rendimiento, como es la primera etapa en trabajarse. Primera etapa en trabajarse. Solamente se considera la función de rendimiento, no, el F sub 3. 3x3. Y los valores de estado, ¿no? Los valores de estado son las cantidades disponibles de recursos para asignar al pozo 3, ¿no? Vemos que yo al pozo 3 puedo disponer de 0 millones o de 1 millón, o de 2 millones o de 3 millones. Así puedo yo dividir la cantidad total de recursos que dispongo para el pozo 3, ¿no? Y la decisión también es que yo al pozo 3 le puedo asignar 1 millón, o, perdón, 0 millones o 1 millón, 2 millones, 3 millones o 4 millones. El F sub 3 y el X. Ya. A ver, voy a trabajar la etapa 3, ¿no? Si yo dispongo de 0 millones, para el pozo 3, pues la única decisión que puedo tomar es asignarle 0 millones, ¿no? Con 0 millones, el pozo 3 rinde, ahí vemos en la tabla 3, ¿no? Si dispongo de 1 millón, pues le asigno ese millón al pozo 3, su rendimiento es 7, ¿no? Dispongo de 2 millones, le asigno los 2 millones al pozo 3, su rendimiento es 8, ¿no? Dispongo de 3 millones, le asigno los 3 millones al pozo 3, su rendimiento es 13, ¿no? Y si dispongo de 4 millones, y le asigno los 4 millones al pozo 3, su rendimiento es 15, ¿no? Ya está. Ahora, identifico el mejor rendimiento. Para cada estado he encontrado un solo rendimiento que se convierte en el mejor, ¿no? Para el estado 0, un único resultado es 3, ¿no? Y eso se obtiene asignando 0 millones, ¿no? Al pozo 3. Para el estado 1, el mejor rendimiento y único es 7 millones y se obtiene asignando 1 millón al pozo 3, ¿no? Para el estado 2, el rendimiento es 8, se obtiene asignando 2 millones al pozo 3. Para el estado 3, el rendimiento es 13. Y se obtiene acá 3, ¿no? Para el estado 4, el rendimiento es 15. Y se obtiene asignando el pozo, asignando
4 millones, ¿no? Hasta ahí está trabajada la etapa 3, ¿no? El pozo 3, ¿no? Vamos a ver la etapa 2. Etapa 2. ¿Qué sería el pozo 2, no? Pozo 2. Acá el X2 el rendimiento. Acá el F2, función de S2, X2. Aquí hay que considerar ya la recursión, ¿no? Más el F3 óptimo, ¿no? Que ya ha sido calculado, ¿no? Ya. El S2. Ya, los valores de los estados. Para el pozo 2, tengo los mismos estados que para el pozo 3, ¿no? Es decir, para el pozo 2 yo dispongo de 0 millones o de 1 millón o de 2 millones para invertir o de 3 millones o de 4 millones, ¿no? Y la decisión también es asignarle al pozo 2 0 millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones o 4 millones, ¿no? A ver. Acá el F4. 4. Profe, se puede empezar con cualquier pozo, ¿no? Sí, cualquiera. En todos los problemas de asignación de recursos, se puede empezar por cualquier actividad. Siempre se va a llegar al mismo resultado, ¿no? Lo que no ocurre con el problema de la ruta más corta, porque ahí pues, hay un nodo origen y un nodo destino, ¿no? Lo mismo ocurre con el problema de producción de inventario, ¿no? Que ahí hay que respetar el tiempo. Ya, entonces, voy a trabajar la etapa 2. Ya, la etapa 2, yo dispongo de 0 millones para el pozo 2. Entonces, lo único que podría hacer es asignarle pues, 0 millones al pozo 2, ¿no? Si el pozo 2 recibe 0 millones, ¿cuánto es su rendimiento? Es 3, ¿no? Más el F3 óptimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el pozo 3 recibe 0 millones? ¿Cuánto es su rendimiento? Es 3, ¿no? El F3 óptimo en la etapa 3, el F3 óptimo para el estado 0 es 3, ¿no? Sería más 3, ¿no? Dice, mire, este valor 3 de acá, este 3 de acá, es este rendimiento, ¿no? Y el otro 3 es el F3 óptimo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya, eso es todo lo que puedo hacer si yo dispongo de 0 millones, ¿no? Para el pozo 3, ¿no? Para el pozo 2, perdón, ¿no? Si dispongo de 1 millón, yo dispongo de 1 millón para el pozo 2. Pero decido no asignarle si no le asigno ese millón que dispongo al pozo 2, entonces el pozo 2, ¿cuánto rinde? 3, ¿no? Entonces, ese millón que dispongo, que no se lo he asignado al pozo 2, pues no lo puedo perder, tengo que asignárselo al pozo 3, ¿no? Entonces, el F3 óptimo para el estado 1, porque dispongo de 1 millón, que no se lo he asignado al pozo 2, ¿cuánto es? Es 7, ¿no? Se llama 7 acá, ¿no? Ahora, dispongo de 1 millón y decido asignar ese millón al pozo 2. ¿Cuánto rinde? Rinde 6, ¿no? Más el F3 óptimo.
Ese millón que tengo disponible ya se lo asigné al pozo 2. ¿Y cuánto me queda para el pozo 3? 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es el F sub 3 óptimo? Para el estado 0. En la etapa 3. Es 3, ¿no? 3, ¿eh? Eso es todo lo que puedo hacer con 1 millón, ¿no? Ahora dispongo de 2 millones para el pozo 2, ¿no? Dispongo de 2 millones, pero yo decido asignarle 0 millones al pozo 2. Rinde 3. Esos 2 millones no los puedo perder, tengo que asignárselo al pozo 3. El F sub 3 óptimo para el estado 2 en la etapa 3 es 8. Ya. Ahora, de los 2 millones disponibles, decido asignar 1 millón al pozo 2, ¿no? Rinde 6, ¿no? Y me sobra todavía 1 millón para el pozo 3. Con eso, el pozo 3, el F sub 3 óptimo es 7, ¿no? Y si decido asignar los 2 millones al pozo 2, el pozo 2 con 2 millones de asignación de recursos rinde 10, ¿no? 10 más el F sub 3 óptimo. Bueno, ya los 2 millones que tenía se lo he asignado al pozo 2. Por lo tanto, al pozo 3 me queda 0, ¿no? Entonces, el F sub 3 óptimo para el estado 0 en la etapa 3 es 3, ¿no? Ya, eso es todo lo que puedo hacer con los 2 millones disponibles, ¿no? Ahora, dispongo de 3 millones. Decido asignarle 0 millones al pozo 2, rinde 3. Los 3 millones disponibles, pues se lo asigno al pozo 3, y eso, con eso rinde el pozo 3, 13, ¿no? Y de los 3 millones disponibles, 1 millón al pozo 2 rinde 6, ¿no? Me sobra 2 millones para el pozo, 2 millones para el pozo 1, ¿no? Perdón, para el pozo 3, ¿no? El F sub 3 óptimo para el estado 2 en la etapa 3 es 8, ¿no? Ahora, de los 3 millones disponibles, 2 millones para el pozo 2, rinde 10. Me sobra 1 millón para el pozo 3, rinde 7, ¿no? Y de los 3 millones, pues los 3 millones disponibles para el pozo 2, ¿no? ¿Cuánto rinde el pozo 2 cuando se le asignan 3 millones? 12, ¿no? Y ya me quedaría 0 millones para el pozo 3. Pozo 3 con 0 millones rinde 3, ¿no? Ahora dispongo de 4 millones, pues nada para el pozo 2, rinde 3. Más los 4 millones para el pozo 3. El pozo 3 con 4 millones rinde 15, ¿no? De 4 millones disponibles, pues 1 millón para el pozo 2 rinde 6. Me sobra 3 millones para el pozo 3, con eso rinde 13, ¿no? De los 4 millones disponibles, 2 millones para el pozo 2 rinde 10. Ya sería acá 10, ¿no? Ya me sobran 2 millones para el pozo 2, con eso rinde 8, ¿no? Y del 4 millones, pues 3 millones para el pozo 2, con eso rinde 12. Me sobra 1 millón para el pozo 3, con eso rinde 7. Finalmente, los 4 millones decido asignárselo al pozo 2, con eso el pozo 2 rinde 14, ¿no? Y ya me quedaría 0 millones para el pozo 3, con eso el pozo 3 rinde 3, ¿no? Y ahí he calculado todos los rendimientos. Ahora, como este es un problema de maximización, mejor resultado, ¿no? Para todos los estados, ¿no? Para el estado 0 hay un solo resultado que sería 6 y el X correspondiente es 0, ¿no? Para el estado 1 tenemos 10 y 9. Pues 10 es el mejor resultado. El X correspondiente es 1, ¿no? 0, perdón. 0. Para el estado 2 tenemos 11, 13 y 13.
3 es el mejor resultado. Y hay dos valores de X con los que se obtiene ese mejor resultado, ¿no? Con X igual a 1 y X igual a 2, ¿no? Le ponemos acá 1. Cuando sale así, que dos valores de la variable de decisión son los valores óptimos, es posible que el problema tenga más de una solución. A ver, para el estado 3 tenemos 3, 16, 14, 17 y 15, ¿no? Sería... 13, 17 sería el mejor resultado, ¿no? El X igual a 2, ¿no? Y para el estado 4 tenemos los valores de las variables de los resultados. Tenemos 18, 19, 18, 19 y 19, ¿no? También hay dos valores de la variable de decisión con los que se consigue ese mejor resultado. Que son 1 y 3, ¿no? 1,3, ¿no? Ahí tenemos ya la solucionada la etapa 2, ¿no? Ahora vamos a la etapa 1. A ver. Etapa 1. Sería el pozo 1, ¿no? 1. Tenemos el X1 hacia 1. La función de rendimiento sería F sub 1, C1 como X1. Hay que considerar la función recursiva, o sea, más F hasta el igual 2, ¿no? Ya, los valores de estado. Miren, aquí voy a trabajar con todos los valores de estado que puede tener para el pozo 1. Es decir, los mismos valores que se consideró para la etapa 3 y la etapa 2, ¿no? O sea, la disponibilidad de 0 millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones y 4 millones, ¿eh? Y la variable de decisión, en este caso, es pues que al pozo 1 se le asigne 0 millones o 1 millón, ¿no? O 2 millones o 3 millones o 4 millones, ¿no? El F óptimo 1 y el X1. Ya, a ver. Ya, para el pozo 1 dispongo de 0 millones. Pues no tengo otra alternativa que asignarle 0 millones. El pozo 1 con 0 millones rinde 4, ¿no? Entonces, ese es el valor del F sub 1
que depende de S1 y de X1, ¿no? Hay que sumarle el F sub 2. Óptimo. ¿De cuántos millones me quedan para el pozo 2? 0, ¿no? Entonces, el F sub 2 óptimo. Aquí está, acá es equivocado acá. F sub 2 y acá X sub 2. 2, ¿no? Repito, el F sub 2, el óptimo, o sea, como dispongo de 0 millones para el pozo 2, tengo que asignar de 0 millones al pozo 2, ¿no? El F sub 2 óptimo para el estado 0 en la etapa 2 es 6, ¿no? Aquí sería 6 acá. Eso es todo lo que puedo hacer con 0 millones. Dispongo de 1 millón. Ese millón le asigno al pozo, no le asigno al pozo 1, rinde 4, entonces. Ese millón disponible tendría que asignarse al pozo 2. Y con esto rinde 10, ¿no? Ahora, si le asigno el millón disponible al pozo 1, ahí el pozo 1 rinde, con 1 millón rinde 7, ¿no? Ya me quedaría 0 millones para el pozo 2. El pozo 2 con 0 millones rinde 6. Ahora dispongo de 2 millones, decido asignarle 0 millones al pozo 1, rinde 4, más los 2 millones disponibles tendría que asignárselo al pozo 2, ¿no? El pozo 2 cuando recibe 2 millones de asignación rinde 13, ¿no? Que es el F sub 2 óptimo, ¿no? 13. De los 2 millones, 1 millón para el pozo 1 rinde 7. Y me sobra 1 millón, ¿no? Que sería para el pozo 2, que rinde 10, ¿no? Ahora, de los 2 millones disponibles, decido asignar los 2 millones al pozo 2, perdón, al pozo 1, y con eso rinde 8, ¿no? Ya me quedaría 0 para el pozo 2. Con 0 el pozo 2 rinde 6, ¿no? Ahora dispongo de 3 millones. Decido asignar 0 millones al pozo 1. Rinde 4. Los 3 millones lo asignaría al pozo 2. El pozo 2 con 3 millones rinde 17. Ahora, de 3 millones disponibles, pues asigno 1 millón al pozo 1, rinde 7. Y me sobra pues 2 millones, ¿no? Que lo asignaría al pozo 2, con eso el F sub 2, sub 3 óptimo, ¿no? Para el estado sub 2 óptimo, perdón, para el estado 2 es para el estado 2 es 13, ¿no? 13. Ya, ahora dispongo de 3 millones, decido asignarle 2 millones al pozo 1, ¿no? Con eso rinde 8. Me sobra 1 millón para el pozo 2, con eso rinde 10, ¿no? Y de los 3 millones disponibles, pues los 3 millones para el pozo 1, con eso rinde 9. Y ya no me queda nada, ¿no? Para el pozo 2. O sea, 0 millones para el pozo 2, con eso rinde 6, ¿no? Ahora, tengo 4 millones disponibles, 0 millones para el pozo 1, con eso rinde 4, más ahora tengo 4 más los 4 millones que no se los asigné al pozo 1, tengo que asignárselo al pozo 2. Con 4 millones al pozo 2 rinde 19, ¿no? Que es el F sub 2 óptimo, ¿no? 19. De 4 millones, 1 millón para el pozo 1 rinde 7. Y me sobra 3 millones para el pozo 2. Eso rinde 17, ¿no? De 4 millones, 2 millones del pozo 1 rinde 8. Más el F sub 2 óptimo para el pozo 2, ¿no? Cuando al pozo 2 se le asigna, pues, 2 millones, ¿no? Es 13, ¿no? Ahora, 4 millones disponibles, decido asignar 3 millones al pozo 1, rinde 9. Me sobra 1 millón para el pozo 2, rinde 10.
Y de los 4 millones disponibles, pues los 4 millones al pozo 1 rinde 11. Y me sobra 1 millón para el pozo, bueno, no, 0, ¿no? Para el pozo 2. Con eso el pozo 2 con 0 de asignación rinde 6, ¿no? Vamos a ver los mejores rendimientos para cada estado. Para el estado 0 hay un solo rendimiento que es 10, ¿no? El X correspondiente es 0. Para el estado 1 tenemos 2 rendimientos, 14 y 13. 14 sería el mejor. El X correspondiente también es 0. Para el estado 2, un rendimiento que es, a ver, 3 más 17 y 14. De 17, el X correspondiente es 0 y 1, ¿no? 0, 1. Y para el estado 3, tenemos variables 21, 20, 18 y 15. 21 sería, ¿no? El X correspondiente es 0, ¿no? Y para el estado 4, tenemos 23, 24, 21, 19 y 17. 24, ¿no? El X correspondiente es 1. Entonces hasta ahí ya se terminó de resolver la etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, cada etapa tiene su solución óptima, ¿no? Ahora lo que queda es unir las soluciones de las etapas para tener la solución al problema completo, empezando de la etapa 1. Entonces, a ver, voy a armar acá la solución. Acá. Pozo, los millones asignados y el rendimiento. Dos. Son 3 pozos, ¿no? Ya. A ver, empezamos con la etapa 1, ¿no? Ya, en la etapa 1 dice, miren, fijémonos acá, ¿no? El mejor rendimiento. ¿Cuánto es el mejor rendimiento? Es 24, ¿no? Y corresponde a X igual a 1. Y decir que al pozo 1 se le debe asignar 1 millón, ¿no? 1 millón, ¿eh? Ya, si al pozo 1 se le asigna 1 millón, entonces en total se tiene 4 millones, ¿no? Ya se le asigna 1 millón al pozo 1. Quiere decir que para los otros 2 pozos quedan solamente 3 millones. Paso ahora a ver la solución al problema en la etapa 2. Como ya se le ha asignado 1 millón al pozo 1, entonces el óptimo lo veo entre la disponibilidad que me queda es 3 millones nomás. Aquí, de aquí para acá. Acá. Ahí nada más, ¿no? En esta columna, donde está el rendimiento óptimo, el mejor rendimiento, ¿cuánto es? 17, ¿no? 17, que equivale a que al pozo 2 se le asigne 2 millones, ¿no? 2 millones. Yo dispongo en total de 4 millones. Ya se le asignó 1 millón al pozo 1 y 2 millones al pozo 2. Me queda 1 millón nomás para el pozo 3, ¿no? El óptimo lo tengo que buscar acá entre 0 y 1 aquí. El mejor rendimiento acá en esta columna es 7, ¿no?
¿Qué se obtiene cuando al pozo 3 se le asigna 1.000.000, ¿no? Justo el millón que estaba sobrando, ¿no? Sería pues 1.000.000, ¿no? Al pozo 3, ¿no? Con esa asignación, el rendimiento total debe ser 24. Este valor de acá. 24. A ver, ¿qué dicen los datos, no? Los datos dicen, al pozo... Si al pozo 1 se le asigna 1.000.000. Si al pozo 1 se le asigna 1.000.000, ¿cuánto rinde? Rinde 7, ¿no? Acá está, en la tabla de datos. 7, ¿no? Si al pozo 2 se le asigna 2.000.000, ¿cuánto rinde? 10, ¿no? Entonces, el pozo 2 se le asigna 2.000.000, rinde 10, ¿no? Y al pozo 3 se le asigna 1.000.000, ¿cuánto rinde? 9, ¿no? A ver. Creo que me he equivocado acá. Si al pozo 2 se le asigna 2.000.010, al pozo 1 es 1.007.000, al pozo 3 1.013.000, ¿no? 7, perdón. Sí. Si al pozo 3 se le asigna 1.000.000, rinde 7, ¿no? Y es 7 acá, ¿no? Si sumamos los rendimientos, da 24, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá, ¿no? Siempre en la etapa 1 se tiene la solución al problema completa en cuanto al valor de rendimiento, ¿no? El valor de la función objetiva, ¿eh? ¿Está claro? Y voy yo a poner acá, ¿no? Según lo que he dicho, al pozo 1 se le debe asignar 1.000.000. 1.000.000. Al pozo 2 se le debe asignar 2.000.000. Y al pozo 3, 1.000.000, ¿no? Así sumando, me da 4.000.000, los 4.000.000, ¿no? No. Y el rendimiento que se obtiene, si al pozo 1 se le asigna 1.000.000, rinde 7.000.000, ¿eh? El pozo 2 se le asigna 2.000.000, rinde 10.000.000, ¿no? El pozo 3 se le asigna 1.000.000, rinde 7.000.000, ¿no? Y esto suma el rendimiento total 24.000, ¿eh? 24. Correcto. Ya, ahora lo que le quería decir es que, miren, en el problema de ruta más corta, en la etapa 1, hay un solo estado. ¿Por qué? Porque hay un solo origen, pues, de una red, ¿no? Si ustedes resuelven un problema de ruta más corta, digo, de problema de ruta crítica, también hay un solo inicio al proyecto, ¿no? Entonces, en la etapa 1 va a haber un solo estado, ¿no? En estos problemas de asignación de recursos también se puede llegar a la solución con la etapa 1 con un solo estado, ¿no? Ese único estado en la etapa 1 es la totalidad del recurso de que se dispone. ¿Cuál es la totalidad de recursos que se dispone? Es 4. 4.000.000, ¿no? 4.000.000. Es la totalidad de recursos. Ya, miren ustedes acá el desarrollo de la etapa 1. En esta columna del rendimiento, ¿dónde está el mejor rendimiento? Es 24. Corresponde a la totalidad de recursos. 4.000.000. Todos los otros valores de rendimiento no son mejores que 24, ¿no?
Por esa razón, la etapa 1, en los problemas de asignación de recursos, se debería trabajar con un solo estado. El estado 4, digo, en la totalidad de recursos, 4 millones. Y vamos a llegar a la misma solución, ¿no? ¿Ya? Se puede obviar, ¿no? La etapa 1, obviar el trabajo de resolver con los otros niveles de recursos, ¿no? Decías 0 millones, 1 millón, 2 millones, porque ahí no está la solución óptima. La solución óptima está cuando se trabaja con la totalidad de recursos. Ahí está la solución óptima, ¿no? En lo sucesivo yo voy a trabajar los problemas que siguen, en la etapa 1 con un solo estado, ¿no? Trabajar con los demás estados es innecesario, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya, no hay consultas, entonces voy a dar por finalizada la clase. Continuamos la próxima clase con la solución de más problemas, ¿no? Porque nos queda todavía el problema de la mochila y problema de producción e inventario, ¿no? Jóvenes, entonces, gracias por su asistencia y me despido de ustedes, ¿no? Hasta el día jueves, ¿no? Hasta luego con todos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego.